El hombre más temido de la ciudad de Bellwether había pasado junto a tiroteos sin parpadear, había mirado de frente a enemigos armados sin bajar la vista y había construido un imperio a partir de secretos que personas poderosas matarían por proteger. Pero en una soleada mañana de martes, bajo el techo de cristal de una abarrotada estación de tren del centro, una pregunta temblorosa lo detuvo tan de repente que los 6 hombres que caminaban detrás de él casi chocaron contra su espalda. ¿Conoce a alguien que quiera a una niña pequeña? La voz apenas se oía por encima del ruido de las maletas con ruedas y los anuncios de salidas que resonaban por la estación. Provenía de una niña sentada sola en un banco de madera, abrazando una mochila amarilla rota contra el pecho como si fuera lo último seguro que le quedaba en el mundo. Su cabello estaba recogido en 2 trenzas desiguales, una de las cuales se había deshecho casi por completo. Sus zapatos le quedaban grandes. Su suéter verde pálido tenía un botón faltante. Y a su lado había una bolsa de papel de supermercado con un conejo de peluche, 2 cajas de jugo y una manta rosa doblada. Cashenrohr la miró, y por primera vez en años, el hombre más peligroso de Bellwether City no supo qué decir. Antes de continuar, por favor dale like, comenta, comparte y suscríbete a Cuentos de Bondad si crees en la amabilidad, las segundas oportunidades y la posibilidad de que incluso el corazón más duro todavía pueda cambiar. Kasen no había ido a la estación central a rescatar a nadie. Estaba allí para reunirse con un promotor inmobiliario corrupto que llevaba meses robando dinero a familias a través de proyectos de vivienda falsos. El negocio de Kasen operaba en los espacios oscuros entre la ley y el crimen, un mundo donde las deudas se pagaban con miedo y las reputaciones a veces valían más que el dinero. Poseía discotecas, empresas de seguridad privada, almacenes cerca del puerto y suficiente información sobre jueces y empresarios como para arruinar a media ciudad. Los periódicos lo llamaban un presunto financiador criminal. Los policías lo llamaban intocable. Las personas que trabajaban para él simplemente lo llamaban señor Rohr y nunca hacían preguntas 2 veces. A los 39 años, Kasen había aprendido a llevar el silencio como una armadura. Su traje de color carbón estaba perfectamente cortado. Su cabello negro estaba peinado con cuidado, lejos de una fina cicatriz cerca de la sien, y su expresión llevaba la paciencia fría de un hombre acostumbrado a la obediencia. Sin embargo, mientras miraba a la pequeña niña en el banco, algo en su rostro atravesó todos los muros que él había construido. No estaba llorando. Eso fue lo que más lo perturbó. Parecía exhausta más allá de las lágrimas, como una niña que ya había descubierto que llorar no siempre hacía que alguien regresara. Kasen miró por toda la estación, esperando ver a un padre o madre asustados corriendo hacia ellas. Había viajeros comprando café, turistas estudiando mapas, oficinistas apresurándose hacia los andenes y empleados de la estación guiando a los pasajeros entre la multitud de la mañana. Nadie parecía estar buscando a una niña. Nadie miraba el banco. Le preguntó dónde estaban sus padres, manteniendo la voz baja para no asustarla. La niña apretó con más fuerza los brazos alrededor de la mochila y le dijo que se llamaba Romy Calder. Tenía 7 años. Su madre la había dejado allí poco después del amanecer y le había dicho que necesitaba hablar con alguien afuera. Antes de alejarse, le había entregado la bolsa del supermercado, le había besado la frente y le había dicho que se quedara donde la gente pudiera verla. Romy había esperado casi 3 horas. Había contado cada salida de tren, había visto cómo la estación se llenaba de gente y finalmente había empezado a preguntar a desconocidos si conocían a alguna familia que pudiera quererla. Uno de los hombres de Kasen, Soren Veo, dio un paso adelante y sugirió en voz baja llamar a la seguridad de la estación. Kasen sabía que era la respuesta sensata. Podía entregar a la niña a las autoridades, terminar su reunión y volver a la vida que entendía. Sin embargo, las siguientes palabras de Romy lo hicieron imposible. Explicó que su madre había estado enferma durante meses, que habían dormido en su coche hasta que se lo quitaron y que la noche anterior se habían quedado detrás de una lavandería. Su madre había dicho que los niños merecían camas calientes y mesas de desayuno, pero ya no sabía cómo darle esas cosas a Romy. Entonces Romy levantó la vista hacia Kasen con unos ojos grises grandes y le preguntó si pensaba que la habían dejado porque era difícil de querer. La estación pareció desaparecer a su alrededor.
28 años antes, Kasen había hecho casi la misma pregunta. Tenía 11 años y estaba sentado en los escalones de un refugio de la iglesia después de que su padre desapareciera y su madre muriera de una enfermedad sin tratar. Recordaba haber visto a las familias llegar a recoger a niños más pequeños mientras nadie venía por él. Recordaba haber oído a un voluntario llamarlo enfadado, problemático y demasiado mayor para colocarlo fácilmente. Para cuando un cruel tutor de acogida se lo llevó, Kasen ya había decidido que el amor era simplemente otra promesa que la gente hacía antes de irse. Su supervivencia había exigido dureza. Se había escapado a los 15 años, había dormido en edificios abandonados, había entregado paquetes para hombres cuyos nombres se pronunciaban en voz baja y había descubierto que el miedo podía abrir puertas que la amabilidad no podía. Cada año después de eso, enterraba más profundamente al niño solitario bajo el dinero, la influencia y la violencia. Creía que aquel niño se había ido, pero Romy lo había encontrado en una estación abarrotada con una sola pregunta. Kasen se quitó el abrigo y se lo puso sobre los pequeños hombros de la niña. Luego se sentó a su lado en el banco, ignorando las miradas curiosas de sus hombres. Le dijo que ser abandonada no significaba que fuera indigna de ser querida. A veces los adultos quedaban atrapados dentro de problemas tan dolorosos que tomaban decisiones terribles. Esas decisiones pertenecían a los adultos, no a los niños que dejaban atrás. Le pidió a Saurin que cancelara la reunión. En cuestión de minutos, el equipo de seguridad de Kasen empezó a revisar en silencio las cámaras de la estación mientras un abogado de confianza contactaba con los servicios de protección de menores. Kasen se negó a permitir que se llevaran a Romy a una oficina aterradora rodeada de uniformes. En cambio, le compró tortitas calientes y rodajas de manzana en un café de la estación y se sentó frente a ella a plena vista del sol de la mañana mientras ella comía con bocados cuidadosos y avergonzados. Se disculpaba cada vez que el jarabe tocaba la mesa. Doblaba la servilleta después de cada pocos bocados. Los pequeños hábitos revelaban más de lo que cualquier explicación hubiera podido. Esta niña había aprendido a hacerse invisible porque temía convertirse en una carga. Kasen notó moretones alrededor de una de sus muñecas. Cuando le preguntó con suavidad, Romy dijo que un hombre llamado Brandt la había agarrado 2 noches antes después de que su madre se negara a darle dinero. Explicó que Brandt poseía varios apartamentos baratos y permitía que personas desesperadas durmieran en unidades vacías a cambio de dinero o favores. Su madre, Anasa Calder, le había pedido dinero prestado después de perder su trabajo de limpieza. Cuando no pudo devolverlo, él empezó a seguirlas. El nombre de Brandt Cabor le resultaba familiar a Kasen. Keber dirigía una operación ilegal de desahucios a través de una red de edificios condenados. Reclutaba a inquilinos desesperados, les cobraba tarifas imposibles y amenazaba a cualquiera que se quejara. Kasen había oído rumores, pero los había descartado como crueldades de poca monta que no merecían su atención. Ahora, una niña de 7 años se sentaba frente a él con su abrigo puesto porque uno de aquellos rumores se había convertido en toda su vida. La seguridad de la estación localizó el momento en que la madre de Romy se había ido. Las imágenes de las cámaras mostraban a Anessa dirigiéndose hacia la salida norte a las 7:14 de aquella mañana. Una furgoneta gris la siguió segundos después. Otra cámara captó a 2 hombres metiéndola dentro a plena luz del día antes de que el vehículo desapareciera en el tráfico. La expresión de Kasen cambió. Todos a su alrededor la reconocieron. Era la quietud que llegaba antes de que el mundo de alguien se derrumbara. Preguntó al enlace policial si ya había comenzado una búsqueda oficial. El oficial explicó que sin un informe confirmado, las autoridades necesitaban tiempo para verificar identidades, solicitar imágenes del tráfico y establecer causa probable. Kasen sabía lo que significaba el tiempo en situaciones como aquella. Significaba formularios, aprobaciones y retrasos. Mientras una mujer aterrorizada permanecía atrapada con hombres que creían que nadie importante se preocupaba por ella. Kasen miró a Romy, que estaba arreglando las rodajas de manzana con forma de flor. Hizo una promesa que había evitado hacer durante la mayor parte de su vida. Le dijo que traería a su madre de vuelta. La búsqueda se desarrolló bajo la clara luz del mediodía.
La empresa de seguridad de Kazen accedió a las cámaras de tráfico a través de acuerdos comerciales privados mientras Saurin contactaba con trabajadores del puerto, taxistas y supervisores de edificios. La furgoneta gris apareció cerca del distrito industrial poco antes de las 8. Un repartidor la vio más tarde aparcada detrás de un antiguo showroom de muebles abandonado, propiedad de una de las empresas pantalla de Keber. Kazen dejó a Romy bajo la protección de su abogada, una mujer compasiva llamada Tamsin Greer, que permaneció junto a la niña en el café de la estación. Antes de alejarse, Romy sacó el conejo de peluche de la bolsa del supermercado y se lo entregó. Explicó que se llamaba Capitán Botón y que sostenerlo ayudaba a las personas a sentirse valientes. Kazen miró el conejo gastado en su enorme mano. Una oreja había sido reparada con hilo azul y le faltaba un ojo de plástico. Quiso decirle que no lo necesitaba, pero la esperanza en el rostro de ella lo detuvo. Guardó el conejo con cuidado dentro de su abrigo y prometió devolvérselo cuando trajera a su madre a casa. El showroom de muebles se alzaba cerca del río, con su letrero descolorido colgando torcido sobre las ventanas tapiadas. La luz del sol se reflejaba en los cristales rotos esparcidos por el aparcamiento. Kazen llegó con Saurin y 4 oficiales de seguridad, pero también contactó a un detective de policía en quien confiaba lo suficiente como para evitar que el rescate se convirtiera en un acto de venganza. La reputación de Kazen se había construido a través de la intimidación. Sin embargo, entendía que Romy necesitaba a su madre de vuelta sana y salva, no otro ciclo de sangre. Dentro del showroom, Anessa estaba atada a una silla en la antigua oficina del gerente. Tenía un corte sobre la ceja y moretones en la cara, pero estaba consciente. Keber estaba cerca con 2 hombres, exigiendo que revelara dónde había escondido documentos que probaban sus estafas de vivienda. Anessa había recopilado en secreto registros de alquiler, fotografías y recibos de pago, con la intención de llevarlos a una oficina de asistencia legal. Había abandonado a Romy en la estación porque sabía que Keber las estaba siguiendo y creía que dejarla en un lugar público era la única forma de evitar que también se la llevaran a ella. Los hombres de Keber no estaban preparados para que Kashenror entrara por la puerta principal a plena luz del día. El enfrentamiento duró menos de 2 minutos. Los oficiales de seguridad de Kazen desarmaron a un hombre mientras la policía entraba por la parte trasera. Keber intentó escapar por un almacén, pero Kazen bloqueó la puerta. Durante años, Keber había asustado a personas que no tenían poder, hogar ni amigos influyentes. Ahora se encontraba frente a un hombre cuyo nombre asustaba a hombres como él. Kazen quería hacerle daño. Cada viejo instinto le urgía a hacer que Keber sintiera el terror que había infligido a Romy y Anessa. Entonces, Kazen sintió el pequeño conejo de peluche presionando contra su pecho. Se imaginó regresando a la estación con sangre en las manos e intentando explicarle a una niña de 7 años que la violencia había sido su única respuesta. Por primera vez, dio un paso atrás. La policía arrestó a Keber y recuperó registros que lo conectaban con extorsión, secuestro, fraude y varios desahucios ilegales. Anessa fue sacada al exterior poco después del mediodía. La luz del sol la hizo cerrar los ojos hinchados. Y cuando Kazen le dijo que Romy estaba a salvo, todo su cuerpo se derrumbó de alivio. En el hospital, Anessa explicó que nunca había tenido la intención de abandonar a su hija de forma permanente. Planeaba atraer a Keber lejos, escapar y regresar a la estación. Pero después de ser obligada a subir a la furgoneta, había pasado cada segundo creyendo que Romy todavía podría estar esperando sola. Kazen la llevó de vuelta poco después de las 3 de la tarde. Romy vio a su madre desde el otro lado de la sala familiar del hospital y corrió tan rápido que Tamsin apenas tuvo tiempo de levantarse. Anessa cayó de rodillas y las 2 se aferraron una a la otra bajo una ventana llena de la cálida luz de la tarde. Romy no preguntó por qué su madre se había ido. Solo hundió el rostro en el hombro de Anessa y repitió que sabía que volvería. Kazen permaneció cerca de la puerta, incómodo por el dolor que le apretaba el pecho. Había restaurado lo que nunca debió haberse roto. Sin embargo, sabía que el rescate por sí solo no arreglaría sus vidas. Anessa todavía no tenía trabajo, ni hogar, ni protección frente a los sistemas que la habían fallado mucho antes de que apareciera Keber.
Aquella misma tarde, mientras la luz del día todavía brillaba entre los edificios de la ciudad, Kazen tomó otra decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Ofreció a Anessa un puesto en una de sus empresas inmobiliarias legítimas, revisando quejas de inquilinos e identificando a caseros abusivos. Gestionó un apartamento amueblado a través de una asociación de viviendas sin ánimo de lucro y pagó el alquiler del primer año de forma anónima. Inscribió a Romy en una escuela cercana con un programa de artes extraescolar. Y lo más importante, entregó información sobre varias empresas criminales que había tolerado en silencio, incluidas negocios conectados con sus propios asociados. Saurin le advirtió que la gente poderosa vería aquello como debilidad. Kazen respondió que ignorar la crueldad había sido la verdadera debilidad. Durante los meses siguientes, Bauadaseri observó cómo el temido Cash Roar cambiaba de formas que ningún periódico podía explicar fácilmente. Cerró negocios que dependían de la intimidación, redirigió millones hacia viviendas de emergencia y transformó un hotel abandonado en una residencia para familias que enfrentaban la falta de hogar. No se volvió inocente de la noche a la mañana. Ni pretendió que el bien que hacía pudiera borrar cada decisión dañina de su pasado. En cambio, empezó a cooperar con los investigadores y a aceptar las consecuencias del imperio que había construido. Algunos de sus antiguos aliados lo abandonaron. Otros lo amenazaron. Una mañana, una bala destrozó la ventanilla de su coche mientras estaba aparcado fuera de su oficina. Sin embargo, Kazen continuó. Había pasado su vida creyendo que el poder significaba hacer que los demás tuvieran miedo. Romy le enseñó que el verdadero poder era hacer que las personas asustadas se sintieran seguras. 6 meses después de la estación de tren, Kazen visitó el recién inaugurado centro familiar Calder House en una soleada tarde de primavera. Los niños pintaban dibujos en largas mesas cerca de las ventanas mientras los padres hablaban con asesores de vivienda y de empleo. Anessa, ahora subdirectora del centro, se movía por la sala con una confianza que él no había visto en ella antes. Ronnie lo vio cerca de la entrada y corrió hacia él llevando al capitán Botón. Había reparado el ojo faltante del conejo con un botón negro brillante. Luego le mostró a Kazen un dibujo que había hecho. Representaba a 3 figuras de pie bajo un sol amarillo, ella, su madre y un hombre alto con traje oscuro sujetando un conejo de peluche. Encima, con letras moradas desiguales, había escrito, el día en que nadie se quedó atrás. Kazen miró el dibujo durante mucho tiempo. Había creído que la redención se sentiría dramática, como escapar de un castigo o derrotar a un enemigo. En cambio, se sentía como estar de pie dentro de un centro comunitario bañado por el sol mientras una niña confiaba en él lo suficiente como para ponerle un dibujo en las manos. Cerca del atardecer, Romy le preguntó si alguna vez había encontrado a alguien que quisiera a una niña pequeña. Kazen se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos y le dijo que ella nunca había necesitado ser querida por desconocidos. Ya tenía a una madre que la amaba más allá de toda medida, a una comunidad que la protegería y a un amigo improbable que nunca más pasaría de largo ante alguien que pidiera ayuda. Romy le rodeó el cuello con los brazos. Kazen cerró los ojos, y el niño solitario de 11 años que llevaba enterrado dentro de él finalmente dejó de esperar a que alguien regresara. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor apoya el video dándole like, compartiéndolo y suscribiéndote a Cuentos de Bondad. Tu participación ayuda a que las historias de amabilidad, valor y segundas oportunidades lleguen a personas que quizás necesitan desesperadamente esperanza hoy. Antes del final, por favor comenta, nadie merece quedarse atrás, para recordar a los demás que una sola decisión compasiva puede transformar por completo la vida de alguien. Años después, la gente de Bauadaseri seguiría discutiendo sobre el momento exacto en que Cash Roar cambió. Algunos creían que ocurrió cuando se negó a hacer daño a Brand Cabor. Otros creían que ocurrió cuando abrió el centro familiar o entregó los secretos que habían protegido su imperio. Pero Kazen siempre conoció la verdad. Su vida cambió en una soleada mañana de martes dentro de una estación de tren abarrotada, cuando una niña pequeña con una mochila rota levantó la vista hacia el hombre más peligroso de la ciudad y preguntó si alguien podría quererla. Ella nunca se dio cuenta de que no había sido ella quien esperaba ser rescatada. Había sido él.